Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de Spring. Seguimos avanzando con las anotaciones de la programación orientada a aspectos y vamos a ver en este caso la anotación around. Esta anotación nos va a permitir realizar tareas antes y después de la ejecución de cualquier método de nuestra aplicación. Y como os podéis imaginar, pues esto tiene numerosas utilidades, como por ejemplo, ¿cuál? Bueno, pues todo lo que haga referencia a login y seguridad también, al igual que con anotaciones anteriores, lo podemos implementar con esta anotación. Tener en cuenta que esto va a ejecutar antes del trabajo del método y después. Así que todo lo que se os pueda ocurrir que sea útil en esos dos momentos, bueno, pues es susceptible de programarse con esta anotación. También en labores de preprocesado y postprocesado de datos. Por ejemplo, si vas a insertar información en una base de datos, necesitas realizar un preprocesado. Pues puede ser útil con esta anotación. Y también postprocesado. Si la base de datos te devuelve información y necesitas procesar esa información, pues puedes hacer un postprocesado. Y por supuesto, las dos cosas a la vez, que de eso se trata, ¿no? Más utilidades que se me ocurren, bueno, pues labores de auditoría, como por ejemplo medición de tiempos. ¿A qué me refiero con medición de tiempos? Pues el tiempo que lleva la ejecución de determinada tarea en tu aplicación. Si somos capaces de programar algo antes de ejecutar un método y después de ejecutar un método, también voy a ser capaz de ver el tiempo que ha pasado entre esos dos instantes. Y esto, pues cuando se trata de labores de auditoría, es extremadamente útil. Bien, vamos a ver un ejemplo sencillo, como siempre, de utilización de around. Vamos a ello. Bueno, pues para ver esta anotación around voy a seguir trabajando con la misma aplicación, pero vamos a hacer algunas modificaciones o vamos a agregar algunas cosas. Voy a crear un método que se va a llamar, por ejemplo, getTareas y va a simular realizar X tareas, ¿no? Y además vamos a simular también que esas tareas le llevan un tiempo. Así que vamos a simular una especie de retraso. ¿Cómo hacemos eso? Bien, pues vamos a crear un paquete dentro de nuestra carpeta, como siempre. Este paquete vamos a seguir la misma nomenclatura para que la configuración de Spring apunte también a este paquete. Así que es.píldoras, por ejemplo. Voy a seguir la misma nomenclatura, como decía, AOP. Punto. Y aquí, pues, servicios, por ejemplo, ¿no? Este va a ser el nombre del paquete. Muy bien. Y dentro de este paquete voy a crear una clase nueva, que es la que va a tener el método a ejecutar. ¿Cómo llamar a esta clase? Pues no lo sé, vamos a llamarla, por ejemplo, así. Medición servicio, por ejemplo. Y una vez que tenemos la clase, vamos a crear el método que va a realizar esta tarea. Así que public string get tarea o get servicio mejor. Vamos a imaginarnos que es un servicio, ¿no? Abrimos la llave del método, la cerramos ya y este es el método que va a realizar una serie de tareas y que vamos a simular además que esas tareas le van a llevar un tiempo para ver después si somos capaces de medir ese tiempo. Así que mirar, para empezar, este método va a tener un system.out.print para que imprima en consola lo siguiente. Vamos a poner aquí unos asteriscos para que se vea bien en consola. Y lo voy a poner incluso en mayúscula. El método realizando sus tareas, por ejemplo, ¿no? Y aquí nuevamente asteriscos. De esta forma, cuando el método esté ejecutándose, vamos a ver en consola de forma clara con este mensaje cuándo, en qué preciso instante, el método está realizando sus tareas. Y ahora vamos a simular un retraso. Es decir, que estas tareas pues le van a llevar un tiempo. ¿Cómo hacemos eso? Pues utilizando la clase timeUnit con la constante seconds, esto es, y el método sleep. Y aquí vamos a decirle, por ejemplo, que duerma esto 4 segundos. Así que, en definitiva, este método, cuando lo ejecutemos, va a tardar en realizar sus hipotéticas tareas 4 segundos, ¿no? ¿Por qué marca error? Pues porque esto hay que meterlo dentro de un bloque try-catch. Bueno, pues lo metemos dentro del bloque try-catch y ya está. Como es un método de tipo string, vamos a hacer que nos devuelva algo. Así que aquí vamos a poner un return y vamos a poner aquí, por ejemplo, servicios devueltos o servicios realizados o servicios terminados. Vamos a poner aquí servicios terminados. Esto también
de una forma u otra lo tendremos que ver en consola en algún momento. Bueno, pues el método ya está, así de simple, ¿no? Esta es la instrucción que simula que el método está realizando una serie de tareas, una serie de trabajos, y para que esta simulación sea más real, pues lo vamos a dormir 4 segundos. Bien, ahora nos vamos a ir a nuestra clase principal, y mirar, aquí en la clase principal vamos a comentar pues absolutamente casi todo. Es decir, todo lo que hemos hecho en vídeos anteriores en la clase principal, pues lo vamos a comentar. Incluso hasta aquí. No sé si esta última instrucción me serviría, pero bueno, comento todo o lo borro. Lo que podéis hacer también, si no queréis perder la referencia a este código, es copiar la clase principal, pegarla, le dais otro nombre y lo hacéis ahí. Pero bueno, yo lo voy a comentar aquí. Entonces, solamente he dejado, fijaos, leer la configuración de Spring. Ni siquiera el obtener el bin. Pero mira, para obtener el bin, lo que voy a hacer va a ser copiar esta instrucción. La copio, vamos a pegarla aquí abajo. Y en vez de utilizar la clase cliente DAO, pues tengo que utilizar la clase medición servicio que acabo de crear. Medición servicio para obtener el bin, contexto getBin. ¿Cómo llamar a este bin? Pues, por ejemplo, así, medición servicio. Y la clase, evidentemente, tiene que ser medición servicio. Ahí está, .class. Marca error porque tenemos esta clase en otro paquete, así que tenemos que importar el paquete pertinente y ya pues lo tenemos perfecto. Con esto ya obtenemos el bin. Y ahora lo que vamos a hacer es mirar desde la clase principal, vamos a poner un system.out.print meramente informativo que diga algo así como, por ejemplo, llamando a la clase, o mejor que la clase, al método. Llamando al método y lo he llamado exactamente getServicio. Bueno, pues llamando al método getServicio para que nos salga en consola y nos informe del instante en el que va a llamar, ¿no? Y luego aquí, pues vamos a crear un string al cual voy a llamar, por ejemplo, datos y vamos a decir que esto es igual a... Perdón, aquí vamos a cambiar también el nombre de esta instancia a la hora de obtener el bin. Como he hecho un copia-pega, me he traído aquí el cliente. Funcionaría igual, pero no le vamos a llamar el cliente. Vamos a llamar, por ejemplo, a esto el servicio. El servicio. Y aquí vamos a decir que los datos es igual... Servicio en singular, mejor. Vamos a decir que esto es igual a el servicio, que es el nombre de la instancia, del bin, punto, y aquí enseguida nos tiene que salir getServicio. Bien, pues es aquí cuando estamos llamando a este método, ¿no? Y nada, pues como este método nos devolvía un string, si recordáis, pues vamos a poner aquí un system.out.print que nos diga, por ejemplo, esto, devolución del método, y esto... Dos puntos, lo vamos a concatenar con los datos que acabo de crear. Bueno, y hasta aquí nada nuevo. De momento la anotación around aquí no participa para nada. Pero si ejecuto este programa, pues lógicamente aquí obtiene el bin, aquí imprime esto en consola y aquí llama al método. Llama al método que hemos creado dentro de la clase medición servicio. Así que este método realizaría su trabajo. Tiene que imprimir esto en consola, tiene que tardar 4 segundos después de imprimir esto. Se supone que aquí está haciendo sus tareas, devuelve este valor y ese valor es capturado en la variable datos. Y después imprimo pues ese valor. Bueno, pues vamos a ver si hasta aquí de momento esto nos funciona. Y no puede funcionar bien en la vida porque se me ha olvidado aquí decirle, muy importante, que esto es un componente, medición servicio. Se me ha olvidado incluir la anotación component. Claro, si no es un componente, pues lógicamente no lo va a encontrar. Bien, una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios, volvemos a la clase principal, repetimos la ejecución y ahora sí. Fijaos, llama al método, el método ahora mismo está realizando sus tareas. Fijaos que ha tardado unos segundos y ya por fin termina las tareas, ¿no? Devolución del método, servicios terminados. Lo voy a volver a ejecutar por si alguien se lo perdió. Llama al método, el método ahora mismo realiza sus tareas y por fin a los 4 segundos termina y nos da pues el valor de sus tareas, el resultado de sus tareas, ¿no? Que es servicios terminados, es este string. La cosa es cómo, utilizando la notación around, conseguir que se realicen tareas de preprocesado, postprocesado o de cualquier otro tipo antes de llamar al método y después de llamar al método. Es decir, antes de esta instrucción que tengo en asteriscos, realizar una serie de tareas previas a la ejecución del método y después de esta llamada en asteriscos, pues también realizar una serie de tareas.
Pues es a lo que vamos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ir a nuestra clase login con aspecto que tenemos de vídeos anteriores. Aquí tenemos todas las anotaciones que hemos ido utilizando, si recordáis, en vídeos anteriores, y vamos a crear un método que va a ser el encargado de ejecutar esas tareas antes y después. Este método pues va a ser un public de tipo object, en principio, luego veréis por qué, y vamos a llamar aquí a esto ejecutar servicio, por ejemplo. Y aquí este método tiene que recibir un argumento de tipo proceeding join point, así que proceeding join point. Ya hemos visto en vídeos anteriores los join point, ¿no? ¿Cómo llamar a esto? Como queráis. Yo le voy a llamar el point, por llamarlo de alguna forma. Y esto lanza throwable, lanza un throwable. Esto es, abrimos la llave del método, la cerramos y ahora pues vamos a importar el paquete para que nos reconozca el join point. Lógicamente ahora marca error porque es de tipo object hasta que no devuelva. Mira, vamos a hacerlo ya. Vamos a decirle que devuelva un null y así conseguimos que se quite ese error, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer este método? Bueno, pues se supone que este es el método que ejecuta tareas antes y después del método al que llamamos nosotros, del método getServicio. Es decir, este es el encargado de realizar tareas de preprocesado y postprocesado o antes de llamar, después de llamar al método. Así que aquí simplemente a título informativo vamos a incluir en consola lo siguiente, entre comillas, vamos a destacarlo así con guiones, vamos a poner aquí comienzo de acciones antes de llamada, por ejemplo, y aquí nuevamente con guiones. De tal forma que cuando ejecutemos nuestra aplicación antes de este mensaje que tenemos en consola debería de salir este, porque se supone que son las acciones que vamos a realizar antes de llamar al método, ¿no? Bien, después de esta instrucción, muy importante, creamos un objeto de tipo object, al cual voy a llamar resultado, podemos llamarlo como queramos, lógicamente, y vamos a decir que esto es igual a el proceeding join point que he creado, que se llama el point, que yo he llamado el point, punto proceed. Esto es. Y esta es la instrucción, voy a ponerlo aquí en comentario porque esta es la clave, esta es la instrucción que el point, el objeto del point, apunta al método destino, o el método que queremos ejecutar. Es decir, el point está apuntando a getServicio. Y esa es la clave. Y el método proceed lo que hace es ejecutar ese método en concreto. Es decir, la llamada se va a producir desde aquí realmente, ¿no? Bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a decirle aquí, por ejemplo, un system.out.print. Igual que antes, entre comillas y guiones, pues vamos a poner aquí tareas después de llamada. Estas son las tareas que se supone tendríamos que programar después de llamar al método. Y por último, que nos devuelva resultado. Bien, ¿qué es lo que se va a almacenar aquí en resultado? En resultado se va a almacenar lo que nos devuelva este método, que es servicios terminados. Por eso es una variable de tipo object, para que aquí podamos almacenar cualquier tipo de objeto, ya sea un string o lo que sea, ¿no? Así que recapitulando, cuando nosotros ejecutemos nuestra aplicación desde la clase principal, aquí lo que va a hacer es un system.out.print llamando al método getServicio desde la clase principal y aquí se produce la llamada, pero en vez de ir ahí, no, lo que va a hacer va a ser automáticamente, y aquí está la magia, lo que va a hacer es ir a ejecutar servicio para, antes de llamar al método, realizar una serie de tareas, preprocesado o pre-llamada. Después aquí es cuando se llama al método y el método realiza su trabajo. Nuestro método devuelve un string, no lo olvidéis. Después aquí realizamos una serie de tareas después de llamar al método, las tareas de postprocesado o después de la llamada. Y por último que nos devuelva lo que el método nos ha resuelto o nos ha devuelto. Pero nada de esto va a funcionar si no incluimos la anotación pertinente, que es la clave de todo. Para que todo esto se realice de forma automática, necesitamos incluir aquí la anotación around. Y tenemos que utilizar el pointCatExpression pertinente, tenemos que apuntar a nuestro método getTráfico. Para no tener que escribir, como tengo aquí un pointCat de vídeos anteriores, pues lo voy a utilizar, ¿no? Entonces copio, pego y ahora modifico. Es decir, esto es execution
pero aquí esto AOP no va a DAO, sino que va a servicio, que es el nombre del paquete, o servicios. Tener en cuenta que tengo que apuntar a donde se encuentra mi método. Aquí voy a poner un asterisco punto para que encuentre ahí cualquier clase, y aquí voy a poner el método, que el método, ¿cómo lo llamé? Get servicio, pues get servicio. Y aquí está la clave. Y por último, aquí lo que tenemos que hacer es importar el paquete correspondiente para que reconozca la anotación around. Se me han olvidado unas comillas, por eso marca error. Las comillas van aquí, justo antes del último paréntesis. Y ya estaría todo. No sé si me he equivocado en algo. Es fácil que me haya equivocado en algún punto, pero en principio así es, ¿no? Así que clase principal, cuando ejecutemos el programa, imprime esto en consola, llama al método, pero gracias a la anotación around, en vez de ir al método directamente, pasa antes de la llamada al método por aquí, por esto. Y aquí pues tiene que ejecutar esta llamada o realizar estas tareas. Aquí es cuando llama al método, realiza tareas de post procesado y devuelve. Bueno, pues vamos a ver si es verdad. Cruzamos los dedos, nos vamos a la clase principal, llamamos y fijaos, ahora mismo el método está realizando sus tareas. 4 segundos. Perfecto. Aquí esto se produce desde la clase principal. Aquí esto se produce desde el método con anotación around para las acciones antes de llamada. Aquí el método está realizando sus tareas y, como habéis podido observar, ha tardado 4 segundos. Y después de realizar las tareas, realiza las tareas de postprocesado y, por último, pues lo que nos devuelve el método. Lo voy a volver a ejecutar para que lo veáis. Ahí el método está realizando sus tareas, pero antes ya ha hecho una serie de acciones. Y después las de postprocesado y, por último, lo que nos devuelve el método. Algo que puede ser interesante, cómo capturar el tiempo que le ha llevado a este método realizar su trabajo. Una acción de auditoría importante que os decía antes, ¿no? Nosotros hemos forzado a que sea 4 segundos. Pues vamos a ver si es verdad. Y lo vamos a hacer desde nuestro método ejecutar servicio. Y, bueno, pues mirad. Aquí, donde dice comienzo de acciones antes de llamada, pues mirar, voy a crear una variable de tipo long, que voy a llamar, por ejemplo, comienzo, y voy a decir que esto es igual a system.currentTimeMills. Esto lo que hace es capturar el instante actual en milisegundos, por eso la variable tiene que ser de tipo long, porque esto devuelve un long. Si utilizáis aquí un integer, un int, no funcionará, os dirá que hagáis un casting. Bueno, ya tengo aquí capturado el instante antes de que el método ejecute sus tareas. Bien, pues aquí, después de que esto realice el trabajo que tenga que realizar, capturo con otra variable de tipo long el fin. El fin, y esto va a ser igual a lo mismo, ¿no? Entonces aquí igual, para escribir lo menos posible, copio y pego. Ya tengo capturados los dos instantes. Es decir, he capturado en milisegundos, antes y después. Si yo resto, me dirá el tiempo que ha pasado durante la ejecución del método, que tendrá que ser 4 segundos. Así que aquí mirar, long duración es igual a fin menos comienzo. Perfecto. Y ahora, pues lo único que voy a hacer va a ser imprimir. System.out.print. El método tardó, y esto lo concatenamos con duración entre 1000, porque esto lo está haciendo en milisegundos. Para que me dé los segundos tengo que dividirlo entre 1000 y lo concateno a su vez con el string segundos. Bien, creo que no me he equivocado en nada. Voy a guardar cambios, vuelvo a la clase principal, ejecuto de nuevo el programa. Aquí está realizando sus tareas. Ya ha tomado nota de, pues mira, el método tardó 4 segundos. Perfecto, perfecto. Bien, pues nada más, espero que hayáis entendido la anotación around con este ejemplo sencillo. Vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual pildorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline. Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.